Vamos con la primera llamada. Hux, si me pasas por favor los aditamentos. Es Guadalupe, tiene 22 años. Tú ya tienes el tuyo. Sí, nos llama desde San Luis Potosí. Vamos a contactarnos con ella. Hola. Bueno. Guadalupe. Hola. ¿Cómo estás? Hablamos de Radio OVNI. Con José Salazar. Exactamente. Exactamente. Y el señor Alex Hux, que te enseñan a mirar al cielo. ¿Cómo estás, Guadalupe? Excelente, muchas gracias. Qué bueno. Pues mira, estuvimos leyendo tu correo que mandaste a sabemosmiraralcielo@gmail.com y nos cuentas una historia bastante triste, es impactante y me gustaría darte el espacio para que nos comuniques. ¿Qué te pasó? Claro, bueno, para empezar, bueno, esta no es mi historia. En realidad yo solo fui quien vio todo demasiado cerca y pues pude ver las consecuencias de saber demasiado. Mi padre siempre fue un hombre que intentaba ver como la segunda realidad de las cosas. Y recuerdo que él tenía libros viejísimos, viejos que les das vuelta y sus hojas se están partiendo a la mitad. Okay. Y bueno, yo era muy niña y pues él hacía cosas extrañas como salir al patio, apagar las luces y sentarse durante horas. De hecho, era gran parte de la noche que se quedaba ahí en el patio. Tenía rutina, la rutina era ver el cielo. Sí. Okay. Y pues yo, por querer compartir eso con él, me sentaba con él, vaya, pero él siempre se quedaba más tiempo que yo. Y pues así pasó por un largo tiempo. Pero en el 2010, pues todo cambió. Empezó a ser un hombre bastante temeroso, cuando antes era imponente, daba miedo hasta con la mirada. Y empezó a sentir que pues algo lo seguía. Empezó a tener miedo. Sí, él dejó de ver el cielo y eso que compartimos por años pasó a ser un simple recuerdo. Y ahora solamente se sentaba a leer, y de hecho creo que recuerdo que en uno de sus libros lo abría en la misma página, me daba un péndulo y me decía que preguntara cosas, porque pues él ya no podía hacerlo, y él ya no podía preguntar nada. Y bueno, el miedo a salir se convirtió a una persecución. Él realmente sentía y veía que lo seguían, y pues nos decía a todos, a mi madre, a mis hermanas, a todos. ¿Les decía que lo perseguía? Sí, decía que parecían personas normales, que a veces eran mujeres con una carriola paseando a su bebé, y otras veces jóvenes saliendo de la universidad, pero que él sabía que eran más que eso y que lo seguían. Y decía que cuando muriera, pues todos lo íbamos a entender. Y pues la verdad todos creían que estaba loco, incluyéndome. Pasó de ser mi padre el héroe a mi padre el loco, del que no se habla. Y bueno, empezó a enfermar, dejó de comer, y si comía lo devolvía. Dejó de dormir en las noches, solo dormía en los días, y se despertaba como atormentado. Y bueno, fueron 2 años difíciles. Dejó de ser el sustento de la casa, y pues fue una etapa complicada. En el 2012, pues comenzó a entrar y salir de hospitales porque pues estaba enfermo. Estaba deteriorada, entiendo. Sí, se veía muy deteriorado. Entiendo. Y pues pasó de ser un hombre corpulento como vikingo a ser literal una maldita momia. Era piel sobre hueso. Y bueno, el 31 de diciembre del 2012 mi padre murió en el hospital más grande de mi ciudad. No le dieron ningún diagnóstico concluyente. Recuerdo que en su ficha decía disfunción multiorgánica, que significa que todos sus órganos comenzaron a fallar al mismo tiempo. Y bueno, su velorio fue duro, y de hecho he olvidado gran parte. Pero recuerdo que en la noche, cuando muchos ya estaban dormidos, entraron dos señoras. En el velorio, después de muchas horas de estarlo velando. Sí, y bueno, ellas se pararon enfrente del cuerpo del ataúd. Y, o sea, yo las vi, muchos lo vieron, pero dijimos, han de ser religiosas. Pero pues no hicieron ningún ademán que delimitara alguna religión o algo. Simplemente se pararon y lo vieron durante 3 horas.
paradas, no hicieron nada, solo se pararon. Y pues la verdad estaban sentidos bastante extraño, y después de esas 3 horas simplemente salieron, no se despidieron, no... Nadie sabía quiénes eran. Exacto, y pues... ¿Tú qué crees que eran? Pues yo siento que era justamente eso que mi padre decía que los perseguía, y como él dijo, al final pues entendí que era. Y pues cuando las personas hablan de ovnis, hablan como si fuera chistoso o polémico, pero pues para mí es real, porque al final de cuentas me arrebató a la persona que más quería. Bueno, después de su muerte comencé a comprender todo, porque pues sus libros, cuando nos mudamos, sus libros desaparecieron. Ya no están en mi poder, ya ni siquiera recuerdo de qué eran, pero ya no están. Era información. Sí, y ya no hay información, ya no está ese péndulo, ya no está nada. Y pues la verdad ya dejé hace mucho tiempo de ver el cielo, justamente porque me causa cierto miedo, ciertos recuerdos tristes. Ay, Guadalupe, siento mucho tu historia por lo, ¿cómo decirlo?, lo cruda que es, pero al mismo tiempo, en verdad, agradezco que lo compartas con la gente y con nosotros. Me gustaría preguntarte algo. Antes de que tu papá se pusiera mal, ¿qué veía en el cielo? Bueno, siempre... No sé en el correo, no sé si en el cielo o que sentía que lo empezaban a observar, pusiste en tu correo, pero todo empezó a cambiar, ¿no? ¿Qué es lo que lo cambió todo? Ay, la verdad, no recuerdo bien. ¿No recuerdas como un momento así? No, un momento. Hubo un día en el que dejó de poner esas sillas y, te digo, comenzó a ser temeroso. Le dio miedo. Vio algo, le dio miedo. Claro. Y siento que vio de más, que vio algo que no debía ver. Guadalupe, agradecemos mucho tu llamada, que nos compartas tu caso.